Hemos hablado en las últimas semanas mucho de la situación que se vive en materia de acceso al agua en nuestro país, de la falta de lluvias, principalmente después de una década que ha sido catalogada por los expertos como una de mega sequía en nuestro país, con un déficit de precipitaciones, sobre todo en la zona central, de 30%. De hecho, hay más de 150 comunas, según el INDAP, que están en riesgo por el acceso al agua precisamente a nivel país. Y sabemos que será uno de los grandes desafíos hacia el futuro. Bueno, precisamente en la forma de enfrentar ese desafío es que surge la desalinización como un proceso que puede entregar algunas respuestas. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos en contacto hasta ahora con Domingo Zarzo, director de Innovación y Proyectos de SACIR, Agua Red de Desalación, ingeniero y doctorado en la Universidad de Alicante, especializado en esta materia. Domingo, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, encantado. Domingo, es interesante analizar este tema, es una tendencia que ha ido tomando fuerza acá en nuestro país, pero todavía quizás se le ve con algo de escepticismo. ¿Qué grado de respuesta podemos encontrar en definitiva para las condiciones de acceso al agua más difíciles que se prevén hacia el futuro en esta técnica de la desalación? Bueno, deciros que sí, hay varios datos que son bastante impactantes. O sea, el 97,5% del agua del mundo está en los océanos. 1 de cada 9 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y tendremos que duplicar la producción de alimentos en menos de 50 años. O sea que la desalación puede dar respuesta a muchas de estas preguntas. En general se ha hablado de que es un agua cara y que no se puede permitir para algunos usos como la agricultura, pero está demostrado. En el mundo hay aproximadamente unas 20.000 desaladoras que producen ya más de 100 millones de metros cúbicos al día de agua desalada. Ajá. Yo creo que es un complemento a otros recursos que tenemos disponibles. Sí. Domingo, no está de más que podamos recordar o explicar a nuestra audiencia en qué consiste el proceso de desalación. Bueno, hay varios procesos de desalación. Unos son por evaporación, es decir, calentar el agua, evaporarla y condensarla. Esto consume mucha energía y ya no se está prácticamente utilizando. Y lo que más se utiliza en la actualidad es el proceso de ósmosis inversa, que se realiza por medio de unas membranas. Estas membranas son unos elementos casi textiles. Tenemos una bomba de alta presión que fuerza el agua a pasar a través de estas membranas y entonces obtenemos un agua sin sales y un concentrado en el que tienen las sales que rechaza el sistema. Ajá. Para ello pues tenemos que aportar energía, lógicamente. ¿Y ese mecanismo es el que se está utilizando más en la actualidad? Efectivamente, la mayor parte de todas las desaladoras en el mundo son por este procedimiento, por ósmosis inversa. Ajá. Domingo, ahora volviendo al tema de los usos de esta agua, ¿cuáles son las aplicaciones que puede tener? Se había utilizado acá en Chile, por ejemplo, para ciertos procesos industriales, pero ¿qué hay del uso en la agricultura, por ejemplo, o para consumo humano en particular? Sí, pues mira, a nivel mundial aproximadamente el 60% de la desalación va para los usos que llamamos municipales, es decir, la producción de agua potable para municipios. Aproximadamente un 20% va hacia la industria y luego hay otros usos pues como la agricultura, usos recreativos, campos de golf, etcétera, ¿no? El caso concreto de la agricultura, pues realmente a nivel mundial todavía no hay un gran volumen de desalación. De hecho, es casi irrelevante, un 2 o un 3% de la desalación mundial es para agricultura. Pero, por ejemplo, España es un caso excepcional en el cual el 21% de toda el agua que se desala, y somos el 5º país mundial en desalación, va para la agricultura. Es un gran ejemplo de este uso. 21%. ¿Y cuáles han sido los resultados de ese uso? Bueno, pues tendrían que decirlo los agricultores, pero yo entiendo que es rentable. Los agricultores en España están usando el agua desalada mezclada con agua de otros orígenes, pues aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas de reuso, y lógicamente toda esta mezcla de aguas produce un agua de una calidad excelente a un precio razonable. Es decir, en general no se utiliza el agua desalada pura, sino que se mezcla con otras aguas y, como digo, ha dado lugar a una agricultura muy rentable. Y además, incluso aparte de grandes plantas que ha construido el gobierno español que están dedicadas para agricultura, incluso agricultores privados o comunidades de regantes tienen sus propias desaladoras como un seguro de vida. O sea, cuando no llega agua de otras fuentes, pues tienen ese aporte extra. Sí. ¿Y el resto del agua desalada en España, por ejemplo, para seguir con ese caso, es para consumo humano? Sí, en general sería para consumo humano y una pequeña parte para la industria. En España tenemos un gran programa de desalación que se hizo a partir del año 2004, en el cual se instalaron pues unas 20 megaplantas desaladoras en toda la costa mediterránea
para cubrir las necesidades de la población crecientes. Y algunas de esas plantas, curiosamente, se están utilizando casi al 100% para la agricultura. Sí. Domingo, ¿cuáles han sido los cambios en materia de costos asociados a la producción con estas desaladoras? Porque es un asunto relevante pensando en cualquiera de los ámbitos en los que hablábamos, ya sea para la agricultura, pensando en pequeños productores, por ejemplo, o bien para el consumo humano, generalmente de zonas más aisladas, más rurales. ¿Cómo ha ido variando el tema de la producción y los costos? Sí, bueno, los costos, el mayor coste de la desalación es el coste energético, que puede estar entre un 40-60%. Entonces, el consumo de las desaladoras antiguas, las de evaporación, las de hace 40 años, pues se podían consumir 20 kilovatios para producir cada metro cúbico, o sea, cada 1000 litros. Y en la actualidad estamos en valores por debajo de 3, o sea, el mayor coste de producción de agua, que es el coste energético, ha bajado muchísimo en los últimos años. Entonces, bueno, pues están dando unos costes ya muy competitivos, similares, que se van acercando a los de reutilización. Y claro, con el cambio climático, cuando el acceso a las fuentes tradicionales de agua es más complicado y cada vez hay menos agua, pues al final estos costes se van igualando a los costes de otras fuentes, ¿no? Sí. Y para el caso chileno en particular, Domingo, ¿hay ventajas importantes que le permitirán a Chile, más allá del obvio acceso a los océanos, ¿no?, con nuestra larga costa? Sí. Pero aparte de eso, ¿hay ventajas importantes para poder desarrollar esto de manera masiva a otra escala? Sí, bueno, evidentemente vosotros tenéis ya una larga experiencia en desalación, sobre todo aplicada a la industria de la minería, sí. Pero hay mucho campo para trabajar, sobre todo en el tema de la agricultura. Además, con los invernaderos súper eficientes que existen ahora, con climatología controlada, reutilización del agua, etcétera, se puede producir alimentos incluso en desiertos, lo cual es el caso. Se puede generar una industria, generar empleo. Yo creo que hay una gran oportunidad en Chile para la desalación para agricultura, y de hecho mañana la Comisión Nacional de Riego ha organizado un seminario dedicado a este fin, donde participaré como ponente junto con otros ponentes, y yo creo que hay un gran campo para esta aplicación en Chile. Sí. Domingo, además de España, ¿qué otros países son los que están a la vanguardia en esta industria? Bueno, la verdad es que al nivel y volumen de España no lo hay, pero sí, lógicamente, pues Israel lleva muchos años tiene un gran programa de desalación, también utiliza mezcla de agua desalada y reutilizada para la agricultura. Australia está creciendo mucho en este tema, hay interés, digamos, por todo el mundo, y ya hay algunas experiencias también, pues en países latinoamericanos, en México, en Perú, alguna experiencia en Chile, etcétera. O sea, esto va a ir a más y va a ir creciendo, porque, como decía, hay que producir el doble de alimentos en los próximos años y hay cambio climático, cada vez tenemos menos agua, o sea, la desalación va a jugar un papel muy importante en los próximos años. Sí, claro. Ahora hay un debate interesante y hay algunos análisis también respecto al impacto que esto puede tener en los ecosistemas marinos, por ejemplo. ¿Qué podrías decirnos al respecto, Domingo? ¿Qué nos dice la experiencia sobre la afectación de esos ecosistemas con la devolución, por ejemplo, de agua caliente, ¿no?, o de mayor concentración de sal en determinados ecosistemas cercanos a las desaladoras? Sí, bueno, en el caso el agua caliente solo se produciría en una desaladora por evaporación, que, como decía, ya están un poco en desuso, ¿no? Respecto a las plantas de membranas, lógicamente, el concentrado, hay gente que le llama la salmuera, es básicamente agua de mar concentrada. Entonces, lo que tienes que hacer al verterla es evitar que esa concentración esté en un único punto. Entonces, lo que hacemos es mezclarla con agua de mar antes de verterla mediante unos difusores y hacer que se mezcle muy rápidamente y que esa agua de mar concentrada vuelva a ser agua de mar lo más rápidamente posible. En todos los países avanzados hay grandes estudios de impacto ambiental, incluso modelos matemáticos para prever que esta mezcla es muy rápida, y luego hay un plan de seguimiento ambiental que lo que hace es garantizar que no estás impactando sobre el medio marino. Y deciros una cosa, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, el mayor productor de agua desalada, incluyendo Arabia Saudí, se ha visto que el incremento de salinidad del Golfo Pérsico debido a salmueras desaladoras no supera un 5% debido a la evaporación por las altas temperaturas. Sí. O sea, los impactos son prácticamente irrelevantes. Domingo, en ese sentido, entonces, ¿tú crees que la seguridad, digamos, de estos procedimientos está garantizada? Porque resolviendo ese tema probablemente eso le da una proyección para crecimiento a gran escala mucho mayor.
Sí, desde luego cuando se hace correctamente no hay ningún problema. De hecho, estamos participando en un proyecto CAPTA, Centro Avanzado para las Tecnologías del Agua, de la convocatoria Corfo, en unión con la Universidad de Playa Ancha y Universidad de Alicante, haciendo estudios de impacto ambiental de las desaladoras en las distintas costas chilenas. O sea, hay muchos estudios y mucha investigación en esto. Y destacaría otra cosa que igual conoce menos la gente, pero ahora se está intentando hacer también lo que se conoce como brine mining, que es obtener sales y productos químicos de las salmueras, que sería ya la economía circular aplicada a estos concentrados. Sí, definitivamente, para aprovechar el proceso completo. Domingo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros, gracias por invitarme. Bien, por ahora el principal desarrollo de estas desaladoras está asociado al sector industrial, a la minería en particular, pero otras iniciativas van surgiendo para una opción que parece tomar cada vez más fuerza ante la urgencia de generar nuevas fuentes de acceso al agua.